La puerta de mi habitación no estaba abierta, estaba destrozada. Eran las 3 de la mañana cuando el equipo táctico irrumpió en el convento, con sus pesadas botas profanando el silencio que juré proteger. Me senté en el borde de la cama, inmóvil, esperándolos. El obispo entró justo detrás de los policías armados. No parecía un hombre de Dios en ese momento. Con una sonrisa cruel e imperceptible, me señaló y gritó al jefe de policía: «Arréstenla. Se ha vuelto loca, ha destrozado el santuario». Mintió mirándome a los ojos, pero sabía que lo que había visto 10 minutos antes, en el sótano cerrado de la sacristía, era su fin. Mi curiosidad fue mi sentencia de muerte. Robé la llave de hierro de su sotana mientras dormía, guiado por extraños ruidos que llevaba meses oyendo a través de las tuberías. Esperaba encontrar dinero malversado o reliquias robadas. Lo que encontré me destrozó el alma. No había oro en aquella habitación fría y húmeda. Había un colchón sucio en el suelo. Había cadenas incrustadas en la pared de piedra. Y en un rincón, un montón de ropa de niño, cubierta de polvo y moho. El hombre santo, que bautizaba a los niños de la ciudad, escondía un infierno privado justo debajo del altar. Los medios contaron la historia que él les pagó para que contaran. Al día siguiente, yo era la monja psicótica de los titulares. Dijeron que me autoinfligí lesiones, que lo había inventado todo, que era un peligro para la sociedad y la fe. Me aislaron, me medicaron a la fuerza e intentaron borrar mi memoria con fuertes sedantes. Tenían a la policía, el dinero y la narrativa perfecta. Nadie creería a una monja loca contra la palabra de un obispo querido por la comunidad. Creyeron que habían ganado el juego incluso antes de empezar. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron la capacidad de una mujer desesperada. Antes de que la policía derribara mi puerta, antes de las esposas, antes de todo, no solo vi la habitación, entré con algo prohibido en el convento, un teléfono inteligente. Filmé las cadenas, filmé la ropa, filmé los documentos que estaban sobre la mesa. Quemaron la habitación al día siguiente para destruir la evidencia física, creyendo que el fuego purificaría sus pecados. Pero el fuego no puede alcanzar la nube. El video existe. Y es por este video que estoy grabando esto ahora, en secreto, sabiendo que pueden encontrarme en cualquier momento. Lo que están a punto de escuchar no es un sermón, es la prueba de un crimen. Introducción, el llamado directo. Sugerencia visual. La monja ahora aparece en un lugar seguro, pero oscuro, hablando suavemente a la cámara y mirando al espectador a los ojos. No sé cuánto tiempo tengo antes de que rastreen esta señal. Si ves esto, significa que su sistema de seguridad falló y se filtró la verdad. No soy un criminal, soy un sobreviviente. Lo que la policía llama delirio, yo lo llamo realidad. Intentarán eliminar este video. Dirán que es un montaje, que es Deepfake Me. Escapé del hospital psiquiátrico. No crean la versión oficial. La versión oficial está comprada. Necesito que seas mi testigo. No tengo abogados caros, ni influencia política, y la iglesia me ha excomulgado. Solo tengo tu atención. Al ver esto, te conviertes en cómplice de la verdad. Pueden silenciar a una monja, pero no pueden silenciar millones de ojos. Te mostraré cada detalle de esa noche. Cómo conseguí la llave, el olor insoportable de ese sótano y los rostros de las personas poderosas que visitaron ese lugar. Para que esta denuncia gane fuerza y me proteja, necesito un favor urgente. Suscribir estoy en este canal ahora. No es por vanidad. Es por supervivencia. Cuantos más suscriptores tenga, más difícil será que borren mi historial de internet. Si quieres que se haga justicia, deja tú. Como esto le indica al algoritmo que el mundo necesita ver lo que ha estado ocultando en la oscuridad. Y necesito saber a dónde llega mi voz. Comenta abajo. ¿Desde qué país y ciudad me estás viendo? Saber que alguien me está escuchando Guadalajara, ya sea en Los Ángeles, Río o Tokio, me da fuerzas para seguir hablando. Leo todo porque cada comentario es prueba de que no estoy solo en esta celda que me construyeron. Dime tu ciudad, muéstrales que el mundo te está observando. Ahora, presta atención. Te voy a mostrar lo que había detrás de la puerta. Donde estoy ahora no hay ventanas, solo hay una pequeña grieta cerca del techo por donde entra un rayo de luz gris a las 2 de la tarde. Es la única forma que conozco de que el mundo exterior siga girando, pero necesito regresar. Necesito llevarte a antes de las paredes grises de hormigón,
Necesito llevarte a las paredes blancas, inmaculadas y frías del convento de Santa Clara. Para entender por qué abrí esa puerta, hay que entender el aburrimiento absoluto y devorador de la vida enclaustrada. La mayoría de la gente imagina un convento como un lugar de misticismo y secretos constantes. La verdad es mucho más mundana. Es una rutina de repetición militar. Despertar a las 4:30, agua fría en la cara, el olor a cera vieja en el suelo, el rezo de laudes, el café aguado, el silencio, sobre todo el silencio. Nos enseñaron a no hacer preguntas. La obediencia no era solo una regla, era la base misma de nuestra existencia. La curiosidad es la madre del pecado, dijo la Madre Superiora, una mujer que parecía tallada en la misma piedra que la catedral, y obedecí. Durante 15 años fui perfecta. Era la hermana María Clara, la bibliotecaria, la que nunca alzaba la voz, la que nunca miraba a los ojos a los hombres que traían las donaciones. Todo cambió 6 meses antes de mi arresto. Fue entonces cuando llegó el obispo Baldomiro. La diócesis estaba en proceso de reestructuración, como decían en la empresa. El exobispo, un anciano inofensivo que disfrutaba de la jardinería, fue jubilado apresuradamente. Baldomiro era diferente. No olía a incienso ni a tierra. Olía a colonia cara y a cuero nuevo importado. Era joven para ser obispo, carismático, con esa sonrisa que brilla en las fotos de periódico, pero que no llega a sus ojos. Sus ojos eran como los de un tiburón, negros, fijos y sin vida. En la primera semana trajo las reformas. Dijeron que los cimientos del ala este, donde se ubicaban la antigua sacristía y el acceso a las catacumbas, estaban comprometidos. Riesgo estructural, dijo en la misa dominical, con la voz entrecortada por una fingida preocupación. Necesitamos aislar la zona para proteger a nuestras queridas hermanas. Trabajaba en la biblioteca, que estaba junto al ala este. Al principio, solo se oían los ruidos de la construcción, martillos, sierras, hombres hablando a gritos. Camiones sin distintivos llegaban tarde por la noche. Podía ver a través de las rendijas de las persianas de la biblioteca. Descargaban cajas, muchas cajas. Algunas parecían pesadas, como si llevaran equipo. Otras eran ligeras. Y algunas tenían formas que me negué a interpretar en aquel momento. Pero lo que empezó a quitarme el sueño no fueron los camiones, fue lo que pasó después de que se fueron. El sistema de calefacción del convento era antiguo. Tuberías de hierro recorrían las paredes como gruesas y ruidosas venas. Al caer la noche y un silencio sagrado envolvía los pasillos, las tuberías empezaban a cantar. Normalmente era un crujido metálico, el sonido del agua caliente expandiendo el metal. Pero, unos 2 meses después del inicio de la renovación, el sonido cambió. Recuerdo la primera noche. Eran las 2:15 de la mañana. Estaba despierto, con un insomnio que parecía un mal presagio. La tubería detrás de la cabecera de mi cama vibró. No era un crujido, era un sonido apagado y rítmico. Sonaba como llorar. Me incorporé en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. Aguanté la respiración. Escuché. El sonido volvió a sonar. Un sonido agudo y distante, distorsionado por el metal, como si viajara a través de cientos de metros de tuberías. ¿Sería el viento? ¿Sería un animal atrapado en el conducto de ventilación? Intenté convencerme de ello. Es un gato, María. Solo un gato. Pero los gatos no lloran llamando mamá. Me quedé paralizado. Me quedé pálido. ¿Lo había oído? ¿O el aislamiento finalmente me estaba afectando la cordura? Apreté la oreja contra la fría pared. El sonido cesó. Silencio absoluto. Entonces, una voz profunda y apagada, imposible distinguir las palabras, pero con una entonación clara, ira. Y entonces, un golpe sordo. El silencio regresó, pero esta vez era denso, amenazador. A la mañana siguiente, intenté sondear a la hermana Lucía en la cocina mientras cortábamos papas. ¿Oíste los ruidos en las tuberías anoche, hermana?, pregunté, intentando sonar despreocupada sin apartar la vista de las cáscaras. Su cuchillo se detuvo un segundo, solo un segundo. La plomería es vieja, María Clara. El viento juega malas pasadas, reza un rosario y pídele a Dios que limpie tus oídos de distracciones mundanas. No me miró, pero vi que le temblaba la mano al volver a cortar la papa. Ella también lo había oído. Todos lo habían oído. Pero el miedo era más fuerte que la verdad. El miedo a ser expulsada,
el miedo a desafiar al obispo, el miedo a lo desconocido. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso. Estaba organizando los registros bautismales en la sacristía principal. El obispo Baldomiro estaba reunido con el alcalde de la ciudad y el jefe de policía, 2 hombres que habían frecuentado el convento con sospechosa regularidad desde su llegada. Estaban en la sala de reuniones, pero la puerta estaba entreabierta. No quería oírlo, lo juro, pero oí al alcalde decir: «La carga se está volviendo difícil de ocultar, Baldomiro. El aeropuerto está reforzando la seguridad». Y la voz aterciopelada del obispo respondió: «No se preocupen por el aeropuerto. La ruta terrestre es segura, y el almacén de aquí abajo está listo. Nadie sospecha de un convento, caballeros. ¿Quién se atrevería a registrar la casa de Dios?». Se rieron. Una risa masculina y profunda, llena de coñac y arrogancia. Almacén. La palabra me daba vueltas en la cabeza. ¿Qué almacenaban? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Dinero lavado? En ese momento, mi mente inocente seguía buscando delitos comunes. Delitos que veía en los periódicos. No podía imaginar la magnitud de la depravación. Esa misma tarde encontré algo que destruyó mi teoría del contrabando. Estaba barriendo el patio interior, cerca de la entrada de servicio de aquella renovada ala este. La lluvia había lavado el suelo de piedra. Cerca de un desagüe, algo colorido brillaba en el gris del día. Me agaché para recogerlo. Era una horquilla, pequeña, rosa, con un diseño de unicornio. No recibíamos niños en el convento entre semana. Las visitas eran solo los domingos, en la capilla mayor, lejos de allí. Esa zona estaba restringida. Era una zona de obras. ¿Cómo había acabado allí la horquilla de un niño? Sostuve el objeto en la mano, sintiendo el plástico frío. Miré la puerta cerrada del ala este. Una puerta de roble macizo, nueva, reforzada con barrotes de hierro que no encajaban con la arquitectura del siglo XVIII. No había una cerradura común. Había un teclado electrónico y una cerradura para llave física, una de esas antiguas, largas y pesadas. Guardé el broche en el bolsillo de mi hábito. En ese momento, la monja murió y nació el investigador. Sabía que no podía preguntar. Si preguntaba, desaparecería. Necesitaba ver. Durante 2 semanas, vigilé al obispo Baldomiro con lupa. Descubrí su horario. Descubrí que tomaba una infusión de manzanilla fuerte todas las noches a las 10 de la noche para conciliar el sueño. Descubrí que dejaba el juego de llaves principal en su mesita de noche, confiando en la santidad de su habitación y en el miedo que nos infundía a todos. Nadie entró en la habitación del obispo. Esa era la regla número 1. Pero las reglas están hechas para romperse, como cuando hay niños gritando en las tuberías. La noche elegida fue el 14 de noviembre, una noche sin luna. El convento estaba sumido en esa oscuridad que parece tener peso. Esperé hasta las 2:45 a.m., la hora en que el sueño es más profundo, la hora en que los demonios salen a jugar. Salí de mi celda descalza. El suelo de piedra me enfriaba los pies, pero necesitaba silencio absoluto. Cada paso era calculado. Si alguna monja me veía, diría que iba a la cocina a buscar agua. Pero el corazón me latía tan fuerte que temí que el sonido despertara a todo el convento. Pum, 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 pum. Llegué al pasillo que conducía a las habitaciones del obispo. La puerta estaba entreabierta. Roncaba. Un ronquido leve, arrogante, incluso dormido. Entré. La habitación olía a su costosa colonia, mezclada con el acre olor a sudor. La luz de la calle entraba a raudales por la ventana, iluminando la mesita de noche. Allí estaban. El manojo de llaves. Me temblaba tanto la mano que tuve que sujetarme la muñeca derecha con la izquierda para estabilizarla. Agarré las llaves. El tintineo metálico me sonó como un gong, pero él simplemente se movió en la cama y se giró de lado. Contuve la respiración hasta que me ardieron los pulmones. No despertó. Salí de la habitación y me deslicé por el pasillo hacia el ala este. La llave era pesada, de hierro negro, con una cabeza ornamentada. Sabía cuál era. Era la única que parecía vieja y nueva a la vez. Me detuve frente a la puerta prohibida. El teclado electrónico estaba apagado. Quizá un fallo eléctrico. Quizá Dios me ayudó. Solo la cerradura física me separaba de la verdad. Introduje la llave. Entró suavemente, lubricada. La giré. Charla. El sonido de la cerradura al abrirse fue el más fuerte que había oído en mi vida. Empujé la puerta. El aire que salió no olía a renovación.
No olía a cemento ni a pintura. Tenía un olor dulzón y podrido. El olor de un lugar cerrado, a lejía intentando ocultar algo peor. Y, en el fondo, el inconfundible olor metálico a sangre seca. Encendí la linterna de mi celular, que había mantenido oculto durante años, un pecado que ahora era mi salvación. El rayo de luz atravesó la oscuridad y reveló una escalera que descendía a las entrañas de la iglesia. Descendí, paso a paso, y con cada paso, dejé de ser siervo de Dios y me convertí en testigo del diablo. La escalera no era de piedra antigua como el resto del convento. Era de metal, peldaños industriales y chirriantes que producían un sonido hueco y apagado bajo mis pies descalzos. Con cada escalón que bajaba, la temperatura bajaba. No era el frío natural de un sótano, era un frío artificial, refrigerado. El zumbido de un potente aire acondicionado central vibraba contra las paredes, enmascarando cualquier sonido que pudiera venir de arriba o de abajo. Conté 18 escalones. 18 escalones para descender del cielo al infierno. Al llegar al nivel inferior, me encontré con un pasillo corto, iluminado por una luz roja de emergencia, como las que se encuentran sobre las salidas de incendios. La luz lo bañaba todo con tonos de sangre coagulada. Había 3 puertas, 2 de metal común y una al final del pasillo, que parecía la entrada de una caja fuerte o un congelador. Pesada, hermética. El olor allá abajo era insoportable. ¿Recuerdas que mencioné el olor a lejía? Era tan fuerte que me quemaba los ojos, pero debajo del cloro había otro olor, dulce, ferroso, el olor de una carnicería que habían limpiado a toda prisa. Se me encogió el estómago y tuve que llevarme la mano a la boca para no vomitar lo poco que había cenado. Sabía que no tenía mucho tiempo. El obispo podría despertarse para ir al baño. Podría venir la seguridad exterior. Tenía que darme prisa. Caminé hacia la primera puerta metálica. No estaba cerrada con llave. La abrí lentamente. La luz de la linterna de mi celular recorrió la habitación. Parecía una oficina, pero no una oficina de iglesia. Había 6 monitores apagados en la pared, un moderno escritorio de cristal, una costosa silla de cuero y estanterías. Me acerqué a las estanterías. No eran libros de teología, eran viejas cintas VHS y, en los estantes superiores, filas de discos duros externos y memorias USB, todos etiquetados con fechas e iniciales. 2018, MS, 2019, JK, 2020, Orden Especial, Alcalde. Dios mío, el alcalde. La voz que oí en la sacristía no era un delirio. Cogí uno de los discos duros. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae. No podía ver qué contenía, pero el peso de ese pequeño objeto de plástico parecía toneladas. Lo guardé en el bolsillo de mi hábito, pero fue lo que vi sobre la mesa lo que me heló la sangre. Había un libro de contabilidad abierto, un sencillo cuaderno de contabilidad negro. Las páginas estaban llenas de una elegante caligrafía, la misma que firmaba las homilías dominicales. Leí las entradas recientes. Entrada, 1210, carga sur, 3 unidades, valor, 150,000 ceros. Salida, 1410, cliente VIP, 04, adjunto, acceso total, 2 horas, gasto, limpieza y eliminación de productos químicos, 5,000 hours. Eliminar. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. No solo estaban traficando, estaban eliminando. Salí de la oficina, retrocediendo, sintiéndome vigilado a pesar de estar solo. Fui a la segunda puerta. Estaba cerrada. Corrí a la tercera. La puerta del refrigerador al final del pasillo. La llave maestra que le robé al obispo era más pequeña, plateada y cuadrada. La probé en la cerradura. Giró. Tiré de la pesada palanca. La junta de goma hizo un ruido de succión, como si la habitación contuviera la respiración. Refugio. Nada. Absolutamente nada. Podría haberme preparado para esto. Ni las películas, ni los libros sobre mártires, ni las historias del purgatorio. La habitación estaba completamente cubierta de azulejos blancos, del suelo al techo. Azulejos clínicos. En el centro había una camilla quirúrgica, con correas de cuero en las 4 esquinas. Junto a ella, un carrito metálico con instrumentos que no eran médicos. Eran herramientas, alicates, cuerdas y cosas que no me atrevo a describir en voz alta para no volver a perder el alma. Pero lo peor no fue la camilla, fueron las paredes laterales. Había jaulas,
no celdas, jaulas, como las de una perrera, pero más grandes, apiladas en 2 filas, con barrotes de acero reforzado. Dentro de cada una había un colchón delgado y sucio y un cubo. Apunté con la linterna a la primera jaula de la izquierda. Vacía. La segunda. Vacía. La tercera. En la tercera jaula, en el suelo, había un osito de peluche. Estaba sucio. Le faltaba un ojo. Y junto a él, un plato de plástico con restos de comida que parecían gachas secas. Aún no tenía moho. La comida era reciente, de hoy o de ayer. Alguien estuvo aquí. Un niño estuvo aquí en las últimas 24 horas. Me acerqué a la barandilla, sosteniendo mi celular como si fuera un escudo. Enfoqué la cámara. Mis lágrimas corrían silenciosamente, mojando la pantalla y dificultando el enfoque. Estoy grabando esto. Estoy viendo esto. Susurré en el video para asegurarme de que mi voz quedara grabada. Hoy es 14 de noviembre. Estoy en el sótano de la iglesia principal. Esto es una prisión. Apunté la luz hacia la pared trasera de esa jaula en particular. El azulejo blanco estaba rayado, pequeñas marcas, uñas. Y había algo escrito con lo que parecía una piedra o un trozo de metal arrancado de una cremallera. Hice zoom. Decía, con una letra temblorosa e infantil, «Mamá va a volver». Caí de rodillas. El impacto de esas 2 palabras me quebró las piernas. El dolor no era físico, sino espiritual. ¿Cómo podía orar a un Dios que permitió que esto sucediera bajo su casa? ¿Dónde estaba Dios cuando ese niño arañó la pared? ¿Dónde estaba yo? Estaba allá arriba, cantando alabanzas, mientras que aquí abajo el infierno rugía. El sonido de un pitido electrónico me sacó de mi trance. Miré a mi alrededor. En la esquina superior de la habitación, una pequeña luz roja parpadeaba en una moderna cámara de seguridad, apuntando directamente a la camilla. Estaban grabando. Estaban transmitiendo. Recordé los discos duros. Recordé los nombres en las etiquetas. No era solo para su placer sádico. Era un negocio. Vendían dolor, vendían violación, vendían muerte. El obispo, el alcalde, la policía. Era una red de pornografía y tortura en vivo, oculta tras la santidad intocable de la iglesia. Me levanté mareado. Necesitaba salir de allí. Tenía el video, tenía el disco duro. Necesitaba escapar, encontrar señal de internet, enviárselo a alguien, a la prensa, al Papa, a quien fuera. Pero entonces cometí un error. Con las prisas por girar, me golpeé el codo con el carrito metálico junto a la camilla. Una bandeja de acero cayó al suelo. ¡Culpa! El sonido explotó en aquella habitación embaldosada como una bomba. El eco reverberó, subiendo por las escaleras metálicas, amplificado por la perfecta acústica del horror. Me quedé paralizado. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, silencio. Y entonces, allá arriba, en lo alto de la escalera metálica, lo oí. El sonido de la puerta de roble al abrirse, y la voz aterciopelada, ahora ronca por el sueño y la furia, del obispo Baldomiro. ¿Quién anda ahí? El haz de luz de una potente linterna comenzó a descender por las escaleras, atravesando la oscuridad, danzando sobre los escalones. Bajaba, y no estaba solo. Oí el inconfundible sonido de una pistola al abrirse. Clic-clac. Estuve atrapado en el matadero. Miré a mi alrededor desesperadamente. No había otra salida. La única puerta era la que había usado para entrar. El refrigerador no tenía ventanas. La luz de su linterna ya iluminaba el final de la escalera. Podía ver la sombra de su sotana extendiéndose por el suelo del pasillo como la sombra de la muerte. Sé que hay alguien ahí. Su voz resonó, tranquila, aterradora. Las cámaras con sensor de movimiento me alertaron en mi teléfono. No tiene sentido esconderse. Tenía segundos, solo segundos. Había un armario alto de metal en la esquina de la habitación, donde guardaban productos de limpieza industriales. Era mi única oportunidad. Apagué la linterna de mi celular. Me sumergí en la oscuridad total, guiado solo por la luz roja de la salida de emergencia. Corrí de puntillas y me apreté dentro del armario, cerrando la puerta metálica con el mayor cuidado posible, rezando para que las bisagras no crujieran. Dejé un pequeño resquicio, tan fino como un cabello, para ver a través. El obispo entró en la habitación. Vestía un pijama de seda, pero llevaba su estola sacerdotal morada sobre los hombros, como si necesitara la autoridad divina incluso para matar. En la mano derecha,
una pistola negra. En la izquierda, una linterna táctica que cegaba todo lo que tocaba. Recorrió la habitación con la luz. La luz pasó sobre la camilla, pasó sobre las jaulas, pasó sobre el carro metálico volcado. «Ratas», susurró, pero sabía que no lo creía. «Las ratas no abren puertas cerradas». Caminaba despacio. Sus zapatillas amortiguaban sus pasos, pero podía oír su respiración. Estaba emocionado. La casa lo emocionaba. Se detuvo justo frente a la taquilla donde yo estaba. Pude ver el contorno de su rostro a través de la rendija. Sonreía. Lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Mi celular, apretado contra mi pecho, vibró. Una notificación de batería baja. 15%. El sonido era débil. El zumbido de un mosquito. Pero en el silencio de aquella tumba era ensordecedor. El obispo giró lentamente la cabeza hacia el armario. Levantó el arma. El cañón negro me apuntó directamente al ojo por la rendija. «Sor María Clara», dijo con una dulzura que casi me reventó la vejiga. «Se me escaparon las llaves. Sal, hija mía. Hablemos de penitencia». No me moví. Pateó la puerta del armario con fuerza. La puerta se abrió de golpe contra la pared. La luz de su linterna me explotó en la cara, cegándome. «Arrodíllate», ordenó, apuntándome con la pistola a la frente. Levanté las manos, sosteniendo mi celular y el rosario. «Señor, no puede hacer esto». Mi voz salió como un siseo. «Dios está mirando». Se rió. Una risa seca. «Dios, querida, mira a tu alrededor. Dios no ha bajado estas escaleras en mucho tiempo. Aquí abajo, soy yo quien decide quién va al cielo y quién se queda, en carne y hueso». Fue entonces cuando oí las sirenas arriba. No eran sirenas de rescate, eran sirenas de ataque. Frunció el ceño. Aún no había llamado a la policía. «¿Qué hiciste?», siseó perdiendo la compostura por primera vez. No había hecho nada. Pero alguien sí. El sonido de botas tácticas subiendo corriendo las escaleras. Gritos de orden. «¡Policía! ¡Manos en la cabeza! ¡Despejen! ¡Despejen!». Por un segundo, una milésima de segundo, sentí alivio. Pensé que estaba a salvo. Pensé que alguien había descubierto la verdad y había venido a rescatarnos. ¡Qué ingenuo fui! El obispo volvió a sonreír. Bajó el arma y la guardó en el bolsillo del pijama. Se giró hacia mí y me guiñó un ojo. «Llegaron temprano para la recogida de la carga. ¡Qué inconveniente! Pero improvisaremos». Se rasgó la camisa del pijama. Luego, con un movimiento rápido y brutal, se golpeó la cara contra la esquina del estante metálico, abriéndose un corte encima de la ceja. La sangre brotó a borbotones. Observé, paralizado por el horror. Se giró hacia la entrada, donde la policía ya aparecía en lo alto de las escaleras. Y entonces empezó a gritar. Pero no era un grito de ira, era un grito de víctima. «Ayuda, está armada, se ha vuelto loca, me va a matar. Si has llegado hasta aquí, respira. Y escúchame. Historias como esta desaparecen de Internet cada día. Para evitar que esto suceda, regístrate ahora y deja un comentario diciendo, estoy aquí. De esa manera sé que no estoy enfrentando esto solo. Los policías cayeron como una avalancha negra y gris. No tuve oportunidad de hablar. No tuve oportunidad de mostrar el video. El primer golpe de porra me dio en las costillas antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. Me quedé sin aire. El segundo golpe me dio en la cabeza, y el mundo de baldosas blancas dio vueltas y se volvió negro. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue al obispo Baldomiro, sostenido por el capitán de policía, quien le daba palmaditas en la espalda. El capitán miró al obispo y le hizo un discreto gesto de aprobación. No me salvaron. Simplemente me arrojaron a los lobos. Desperté con sabor a cobre en la boca, sabor a sangre y metal. Lo primero que sentí no fue dolor, sino frío. Un frío que me salía de lo más profundo de los huesos. Intenté llevarme la mano a la cabeza, donde un latido rítmico y doloroso parecía martillarme el cráneo, pero mi brazo se detuvo a medio camino. Oí el tintineo de cadenas. Abrí los ojos con dificultad. La estéril luz blanca fluorescente me quemó las retinas. Ya no estaba en el sótano. Ya no estaba en el convento. Me esposaron a una camilla de hospital. La habitación olía a éter y desinfectante barato. Había un policía sentado en una silla de plástico en un rincón, jugueteando con su celular, indiferente a mi presencia. Vestía el uniforme gris de la policía militar, pero no tenía identificación en el pecho. ¿Dónde? Mi voz se quebró.
seca, áspera. ¿Dónde estoy? El policía levantó la vista, aburrido. No respondió. Simplemente pulsó un botón en la pared y volvió a mirar la pantalla. Minutos después, la puerta se abrió. No entró ningún médico. Entró un hombre con un traje gris mal cortado, con la camisa sudada bajo los brazos y la expresión de alguien que simplemente cumplía con su deber. Detrás de él, el obispo Baldomiro. Mi corazón latía tan rápido que el monitor cardíaco que estaba al lado de mi cama empezó a pitar frenéticamente. Pip, 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 pip. El obispo estaba herido. Llevaba una venda blanca impecable en la frente, cubriendo el corte que él mismo se había hecho, y llevaba el brazo en cabestrillo, algo que sabía innecesario. Me miró con una tristeza teatral, una compasión ensayada para que la viera el hombre del traje. «Hermana María», suspiró el obispo, «hemos rezado mucho por usted estas últimas 12 horas». «¿12 horas?», pregunté confundido. «Estaba inconsciente, hija mía. El sedante era fuerte. Necesario, por supuesto, dado su estado de agitación». El hombre del traje acercó una silla y se sentó a mi lado. Me puso un maletín marrón en el regazo. «Soy el detective Siqueira, de la División de Homicidios. Queda arrestado por intento de asesinato, agresión con agravantes y allanamiento de morada». Me reí. Fue una risa nerviosa e histérica que me dolió las costillas. «¿Homicidio? Yo no lo toqué. Se cortó. Tiene que ver el sótano, las jaulas, los niños», grité, intentando levantarme, pero las esposas me cortaron las muñecas. El detective Siqueira no anotó nada. Simplemente abrió la carpeta y sacó unas fotos impresas en papel satinado. «Hablemos del sótano, María Clara. El equipo forense ya estuvo allí». Me lanzó las fotos. Miré, y lo que vi me puso la vida patas arriba. En las fotos, el sótano no tenía azulejos blancos y limpios. Las paredes estaban cubiertas de grafitis con símbolos extraños e inconexos hechos con pintura roja. No había camillas, no había jaulas. Había docenas de botellas de vino vacías esparcidas por el suelo, cajas abiertas de psicofármacos y muñecas viejas y quemadas colgando del techo con hilos de nylon. «¿Qué es esto?», susurré. «Este es su santuario, hermana», dijo la delegada con voz monótona. «El obispo Baldomiro nos explicó que usted había estado usando la vieja bodega para sus rituales personales. Dijo que desarrolló una obsesión con él y cuando lo confrontó, perdió los estribos». «¡Mentira!», grité, escupiendo saliva y sangre. «Lo cambiaron todo. Había rejas. Había un sistema de videovigilancia. ¿Dónde está la computadora? ¿Dónde están los discos duros?». La delegada suspiró, como si estuviera tratando con un niño malhumorado. «No había computadoras, María Clara. Solo botellas y tus alucinaciones». El informe toxicológico preliminar indicó una cantidad masiva de opioides en tu sangre. «Eres una adicta, hermana. Una adicta que intentó matar a un hombre santo». Miré al obispo. Estaba de pie cerca de la puerta, con las manos juntas en oración, negando con la cabeza. Su mirada lo decía todo. «Gané. Yo soy el poder. Tú no eres nada». «Mi celular», dije recordando la única prueba que tenía. «Lo grabé. El video está en mi celular». «¿Dónde está?». El detective sonrió por primera vez, una sonrisa cínica y pícara. «¿Celular? Las monjas no pueden tener celulares personales, María Clara. No te encontramos ningún dispositivo, solo este cuchillo». Sacó una bolsa de plástico con evidencia de su maletín. Dentro había un cuchillo de cocina grande y oxidado, con el mango envuelto en cinta aislante. «Tienes tus huellas», dijo. «Claro que sí. Debieron tomarme las huellas mientras estaba inconsciente. O se llevaron el cuchillo de la cocina del convento que usaba a diario». La realidad me cayó encima como una lápida de hormigón. No habría investigación. No habría juicio justo. Limpiaron la escena del crimen en 12 horas. Montaron una escena de locura. Me pusieron drogas en la sangre. No fui testigo. Fui el chivo expiatorio. «Quiero un abogado», exigí, intentando mantener la voz firme, aunque temblaba. El obispo, en su infinita misericordia, ya ha dispuesto su defensa, dijo el delegado, cerrando la carpeta. Y considerando su evidente estado mental, su abogado y el fiscal coincidieron en que una prisión común no es el lugar adecuado. ¿Qué significa esto? El obispo se acercó a la cama. Se acercó a mi oído, tan cerca que podía oler esa colonia cara que ahora me daba náuseas. «Significa, querida, que estás
No penalmente responsable, locos. Dementes. Nadie juzga a los locos. Los encerramos para que los traten. Vas al sanatorio de Santa Joana, y créeme, las paredes allí son mucho más gruesas que las del convento. Y nadie oye los gritos. Sentí un pinchazo en el brazo. La enfermera había entrado en silencio mientras yo estaba distraída por el terror. «Solo un sedante para el viaje», dijo, sin mirarme a los ojos. El mundo empezó a derretirse. Mi visión se oscureció. «El video», murmuré, con la lengua pesada. «La nube. El fuego no quema la nube». El obispo frunció el ceño un segundo, pero pronto se relajó. Pensó que era solo otro delirio, pero yo lo sabía, lo recordaba. Antes de que me atraparan, mientras estaba en el armario, vi la barra de carga, 100% completado. Me sacaron del hospital a rastras en silla de ruedas, drogado, babeando, expuesto a los flashes de los fotógrafos que esperaban afuera. «Monja se derrumbe y ataca al obispo», gritaban los titulares que imaginaba. El drama de las drogas en las convenciones. Me arrojaron a la parte trasera de una camioneta que transportaba a presos psiquiátricos. No había ventanas, solo fríos bancos de metal. Tenía las manos atadas a la cintura con un grueso cinturón de cuero. El viaje duró horas. Perdía la conciencia a ratos, teniendo pesadillas con el osito de peluche en la jaula. Soñé que el osito me hablaba, con las voces de los niños desaparecidos. «¿Por qué tardaste tanto, María? ¿Por qué no gritaste más fuerte?» Cuando la furgoneta se detuvo, volvió a ser de noche. Las puertas traseras se abrieron. El aire era húmedo, con olor a hierba y moho. Ante mí se alzaba un edificio viejo y decrépito, con altos muros coronados por alambre de púas y fragmentos de cristal. El sanatorio de Santa Joana, el lugar para personas desdichadas, el lugar donde la Iglesia y el Estado enviaban sus problemas para que fueran olvidados. 2 enfermeras corpulentas, con brazos como troncos, me sacaron a rastras. No podía caminar. Arrastraba los pies por la grava del patio. Me condujeron a una sala de admisión con azulejos verde pálido. «Quítate la ropa», ordenó una matrona con cara de bulldog. «Soy una sierva de Dios», intenté argumentar, aferrándome a mi hábito sucio. «Eres la paciente 409. Dios se quedó fuera de la puerta. Quítate la ropa o lo haremos nosotros». Me arrancaron el hábito. El velo, mi identidad durante 15 años, fue arrojado a una bolsa de basura negra. Me quedé desnudo, temblando, expuesto bajo la fría luz. Me rociaron con agua helada, supuestamente para desinfectarme, pero sabía que era para quebrarme el espíritu. El choque térmico me hizo gritar, pero el sonido murió en mi garganta seca. Me puse un uniforme gris y tosco que olía al sudor de 1000 mujeres que lo habían llevado antes que yo. Sin nombre, sin pasado, sin credibilidad. Me llevaron a una celda de aislamiento en el ala C. La puerta de hierro se cerró de golpe. Sonido metálico. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. Creían haber ganado. Me arrebataron la libertad, la reputación, la ropa y el nombre. Pero olvidaron una cosa. En ese instante de lucidez, forzado por la adrenalina de la ducha fría, cerré los ojos y miré la pantalla de mi teléfono por última vez. La aplicación de copia de seguridad automática estaba vinculada a un correo electrónico que creé años antes de entrar en el convento para mantenerme en contacto con un primo lejano periodista. Nunca había usado ese correo para enviar nada, hasta anoche. No sabía si aún usaba la cuenta, no sabía si la vería. Pero allí, en la oscuridad de la celda del manicomio, sonreí. Una sonrisa pequeña y peligrosa. El obispo Baldomiro podría tener las llaves de mi celda, pero yo tenía la llave de su ataúd. Solo necesitaba sobrevivir lo suficiente para que alguien abriera la bandeja de entrada. Pero sobrevivir en Santa Joana no sería fácil, porque cuando se apaga la luz, los médicos se van. Y los monstruos, los verdaderos monstruos, tienen las llaves de las celdas de las mujeres. Oí pasos en el pasillo. Pasos pesados. La vigilia apenas comenzaba. En el sanatorio Santa Joana, el tiempo no se mide en horas, se mide en pastillas. Azul a las 8:00 am, blanca a las 12:00 pm, y la terrible pastilla roja a las 8:00 pm, la que extingue no solo el cuerpo, sino también el alma. Durante los primeros 3 días, luché, grité, pateé la puerta, exigí ver a un juez. La respuesta llegó en forma de agujas. Lo llamaban contención química.
Yo lo llamaba desmayo. Despertaba horas después, babeando, sin saber si era de día o de noche, con el recuerdo de mi propio nombre escurriéndose entre mis dedos como arena fina. Me di cuenta enseguida. Si seguía gritando, me freirían el cerebro hasta convertirme en un cascarón vacío. El obispo no necesitaba matarme, solo necesitaba convertirme en un vegetal. Una monja loca, babeando en un rincón del patio, no es testigo de nada. Así que, al cuarto día, cambié de estrategia. Dejé de gritar. Me volví dócil. Acepté el uniforme gris sin quejarme. Me uní a la fila de la cafetería cabizbajo. Me senté en el patio de cemento quemado y miré fijamente el muro alto. Creían que la medicación estaba funcionando. El doctor Cavalcanti, el director clínico con olor a café rancio y mirada apagada, escribió en su portapapeles: el paciente 409 está respondiendo bien a la sedación. La agresividad está contenida. Pero él no veía lo que hacía con la pastilla roja. Era un viejo truco que había leído en algún libro prohibido de la biblioteca del convento hacía años. Me ponía la pastilla debajo de la lengua, bien adentro, cerca de la raíz. Bebía el vaso de agua tibia que me daba la enfermera. Tragaba el agua y abría la boca para que la revisara. Muy bien, 409, decía, aburrida. En cuanto se daba la vuelta y la puerta de la celda se cerraba de golpe, corría al agujero que hacía de letrina en la esquina de la habitación y escupía la pasta amarga que se me disolvía en la boca. Luego me metía el dedo en la garganta para asegurarme de que no quedara ningún residuo. Era asqueroso, era doloroso, pero era la única manera de mantener mi mente ágil. Mientras los demás pacientes deambulaban por el patio como zombis, arrastrando los pies y hablando con las paredes, yo observaba, catalogaba, planificaba. Santa Joana no era solo un mal hospital, era un vertedero de archivos muertos, mujeres que sabían demasiado, esposas incómodas de hombres poderosos, hijas rebeldes de familias tradicionales. Lo vi en sus ojos. No todas estaban locas. Muchas simplemente eran indeseadas, pero tenía un problema mayor que la medicación. El problema tenía un nombre: Bastos. Bastos era el jefe de seguridad nocturna. Un hombre enorme, con los brazos cubiertos de tatuajes de prisión y una sonrisa que me asustaba más que el mismísimo obispo. Sabía quién era yo. En mi quinta noche, entró en mi celda durante las rondas. Fingí dormir, respirando pesada y rítmicamente. Sentí su peso en el borde de mi cama de hierro. El colchón se hundió. El olor a cigarrillos baratos y loción para después del afeitado llenó mi espacio. Me pasó su mano pesada y áspera por la cara. Tuve que usar todo mi autocontrol para no temblar. La Madre Superiora, susurró burlonamente. ¡Qué silencio! El hombre de las alturas me envió recuerdos. Me dijo que me cuidara mucho. Dijo que los accidentes ocurren en lugares resbaladizos como este. Tiró de un mechón de mi pelo corto, cortado al azar al entrar. Estás hermosa sin el velo, hermana. Lástima que te pudras aquí. Pero mientras no te pudras, podemos divertirnos. Se rió suavemente, se levantó y se fue, cerrando la puerta con llave. El mensaje estaba entregado. El obispo no se conformaba con mi encarcelamiento. Quería que sufriera, quería que viviera aterrorizada hasta que ocurriera un accidente fatal. Un resbalón en la ducha, una sobredosis accidental, un simulacro de ahorcamiento. Necesitaba un aliado, y rápido. No podía ser una enfermera. Eran leales al doctor Cavalcanti. No podía ser otro paciente. Eran impredecibles. Tenía que ser alguien invisible. La oportunidad surgió el martes por la mañana. Estaba en el pasillo, esperando mi turno para la ducha comunitaria. Una anciana, con la espalda encorvada por el peso de la vida, fregaba el suelo mugriento. Su uniforme era azul oscuro, a diferencia del blanco de las enfermeras. Era del personal de limpieza externo. Nadie la miró. Las enfermeras pasaban a su lado como si fuera parte del mobiliario. Su etiqueta decía: «Señora Odete». Mientras limpiaba el suelo cerca de mis pies descalzos, murmuró, sin mirarme, como si le hablara al suelo: «Que Dios se apiade de esta chica, tan cuerda y en este infierno». Se me paró el corazón. Ella lo notó. Vio que mis ojos no tenían la mirada vidriosa de los demás. Vio que fingía. La enfermera jefe estaba distraída al final del pasillo, discutiendo con otra paciente que se negaba a ducharse. Era mi oportunidad. Un tiro al aire. Dejé caer a propósito la pastilla de jabón que me dieron. Se deslizó a los pies de doña Odete. Me agaché para recogerla.
Nuestros rostros estaban cerca. «Doña Odete», susurré, rápido y con urgencia. «No estoy loca. Mataron niños. El obispo mató niños». Dejó de secar. Sus ojos, castaños y cansados, se encontraron con los míos. Había miedo, pero también humanidad. «Niña, no digas eso. Las paredes oyen. Tengo pruebas. Los envié antes de que me atraparan. Pero moriré aquí dentro antes de que nadie me vea. Bastos me matará». Cuando mencioné el nombre de Bastos, su rostro se endureció. Odio. Vi odio puro. Ese animal, siseó, le hizo daño a mi sobrina, que estaba en el pabellón B el año pasado. Ella se ha ido. Suicidio, dijeron. Le sujeté la muñeca un segundo. «Ayúdenme, por Dios. Necesito un teléfono. 1 minuto. Solo 1 minuto». Apartó el brazo asustada. «Si me pillan, pierdo mi trabajo. Lo pierdo todo. Si no me ayudan, seguirá. Hoy soy yo. Mañana será otra sobrina». La enfermera jefe gritó desde atrás. «409. ¿Qué haces ahí agachada? Báñate ya». Me levanté rápidamente. Doña Odete reanudó su fregado vigoroso, cabizbaja. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Me metí en la ducha fría, temblando no de frío, sino de esperanza. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Le diría a Bastos que se ganara favores? La respuesta llegó 2 días después. El sol. El patio ardía bajo el sol del mediodía. Estaba sentado en mi sitio de siempre, fingiendo mirar al vacío. Doña Odete pasó empujando un gran carrito de basura gris de plástico. Se detuvo cerca de mí para recoger un vaso de plástico del suelo. «Baño de personal. Planta baja. Mañana, durante el cambio de turno de las 6 p.m. La puerta estará entreabierta. El celular está dentro de la caja de toallas de papel. Tienes 3 minutos». Habló sin mover los labios, tiró el vaso a la basura y siguió caminando. Sentí una descarga eléctrica en la espalda. Mañana. Pero había un problema gravísimo. El baño del personal estaba al otro lado de la valla divisoria que separaba la sala C. Para llegar, tendría que pasar por la sala de control de enfermeras. A las 6 p.m. se produjo el cambio de turno y la distribución de la cena. Era el momento más caótico, pero también era la hora en que Bastos llegaba para el turno de noche. Pasé las siguientes 24 horas mapeando mentalmente el edificio. Necesitaba una distracción, un poco de caos. Miré a mi compañera de celda de al lado, María la Loca, un apodo cruel que le pusieron. Tenía arrebatos violentos si alguien tocaba sus cosas. Necesitaba ser un pecador una vez más para ser un santo. Robé el pan de la cena de la noche anterior y lo escondí debajo de la almohada de María la Loca, dejando un trozo de pan visible. Cuando llegó la hora, las 17:55 del día siguiente, accidentalmente me topé con María la Loca en el pasillo y le señalé su cama, donde otra paciente, una mujer inocente, que Dios me perdone, estaba sentada cerca del pan escondido. «Te robó el pan, María», le susurré al oído. El caos se desató al instante. María Loca lanzó un grito gutural y se abalanzó sobre el otro paciente. Las sillas volaron. Se oyeron gritos. «¡Seguridad! ¡Código azul en la sala C!», gritaron las enfermeras, apresurándose a detener la pelea. La puerta metálica que separaba la sala del pasillo administrativo quedó abierta en medio de la confusión. Las enfermeras entraron corriendo en la sala. Yo salí corriendo. Me deslicé por el pasillo encerado, con el corazón latiéndome con fuerza, descalza para no hacer ruido. Giré a la izquierda. Baño de servicio. La puerta estaba entreabierta, con la fregona entreabierta. Entré y cerré con llave. Tenía las manos sudando frías. Fui al dispensador de toallas de papel. Palpé el interior. Bingo. Un celular barato, con la pantalla rota, modelo antiguo. Lo encendí. 12% de batería. Marqué el número de mi prima Joana, el número que me sabía de memoria desde pequeña. Sonó 1 vez, 2 veces. Contesta, responde. «Por el amor de Dios». «¿Hola?». Una voz femenina cansada. «Joana, soy yo, María Clara. No cuelgues». «¿María? Dios mío. Todos te buscan. En la tele dijeron que intentaste matar al obispo. ¿Dónde estás?». «Escucha, Joana. Es todo mentira. Te envié un correo a esa vieja cuenta nuestra, Primos Detectives. La contraseña es el nombre de tu primer perro. ¿Te acuerdas? Rex». «María, me estás asustando. Abre el correo. Ahora. Hay un video. Hay fotos. Joana, estaban matando niños en el sótano de la iglesia. El obispo, el alcalde, es una red.
Estoy atrapada en Santa Joana. Me van a matar. Tienes que descargar el video y enviárselo a alguien de fuera de la ciudad. No te fíes de la policía local. ¿Niños? María, oí el sonido de alguien escribiendo al otro lado. Dios mío, voy a entrar. Veo un archivo adjunto. El santuario TOMP4. Eso es. Descárgalo y difúndelo. Envíalo a la Policía Federal. Envíalo a los periódicos de la capital. Joana, si muero hoy, no morirás, gritó, con la voz entrecortada por la emoción. María, estoy abriendo el video. Dios mío. ¿Ese es el obispo? En ese momento, el pomo de la puerta del baño giró. Alguien intentó abrirla. Estaba cerrada con llave. «Ocupado». Intenté disimular mi voz. «Ocupado, ¿qué va? Abre esta puerta». Era la voz de Bastos. Estaba al otro lado. Debió de verme en el pasillo por las cámaras. «Joana, me encontraron. Publica el video. Ahora. María, María». Colgué. No había tiempo para borrar la llamada. Tiré el celular a la cisterna del inodoro, al agua. La puerta tembló con una patada brutal. La madera crujió. «Abre esta puerta, puta. Sé que estás ahí dentro». Me retiré a la esquina del baño, acurrucados, viendo cómo la puerta cedía con cada golpe. Iba a entrar, y esta vez no habría testigos. No estaría doña Odete. Seríamos él, yo y la furia de alguien descubierto. Pero tenía una sonrisa en el rostro. Una sonrisa aterrorizada, pero victoriosa. Joana lo había visto. La verdad había salido de la jaula. La madera se quebró, y la puerta se abrió. Bastos entró, rojo de rabia, con la porra en la mano. «Cometiste tu último error, monja». Levantó el brazo para golpear. Cerré los ojos y esperé el impacto, rezando no por un milagro, sino para que Internet fuera más rápido que la muerte. Cayó la batuta. No había sonido cinematográfico, ese tipo de sonido, poder exagerado. Se oyó un sonido seco, como el de una rama al romperse dentro de una bolsa de carne. El impacto me impactó en el hombro izquierdo, a centímetros del cuello. El dolor era blanco, absoluto, cegador. Mis rodillas se doblaron al instante y me desplomé sobre los azulejos mojados del baño. Bastos no se detuvo. Su ira no era profesional, era personal. Se sintió traicionado, desafiado por una monja que debería haber estado llorando en un rincón. Me pateó en las costillas, 1, 2 veces. El aire abandonó mis pulmones con un chillido patético. Me acurruqué en posición fetal, cubriéndome la cabeza con las manos, intentando proteger lo que me quedaba de conciencia. ¿Quién estaba al teléfono?, rugió, salpicándome la cara con saliva mientras se agachaba y me agarraba por el cuello de mi uniforme gris. «¿A quién llamaste, desgraciado?». No pude responder. El dolor en el hombro me provocó náuseas, pero sonreí. Con los dientes manchados de sangre, le sonreí. Demasiado tarde, logré susurrar. «Todos ya lo saben». Me soltó con asco y mi cabeza golpeó el suelo. Corrió al inodoro, destapó el tanque y metió la mano en el agua. Sacó el celular empapado. La pantalla estaba negra, muerta por el agua, pero él lo sabía. Vio el dispositivo, la prueba del crimen de doña Odete y la prueba de mi insubordinación. Azotó el dispositivo contra la pared, rompiéndolo en pedazos. «¿Te crees listo?», resopló, respirando agitadamente y con los ojos inyectados de adrenalina. «Acabas de firmar tu sentencia de muerte. No va a ser un accidente, será un intento de fuga. Paciente peligroso ataca a un guardia y es abatido. Sencillo, limpio». Sacó la pistola de la funda. El frío metal brillaba en la tenue luz del baño. Cerré los ojos. No recé, solo pensé en Joana. «Date prisa, primo, date prisa». Bastos abrió el arma y me apuntó a la cabeza. Pero la puerta del baño se abrió de nuevo. Esta vez no fue una patada, fue una carrera frenética. «¡Basto! ¡Alto!». Era el doctor Cavalcanti. El director clínico estaba pálido, sudando profusamente, con la bata desabotonada y una expresión de pánico absoluto. Bastos no bajó el arma. «Salga de aquí, doctor. Hizo contacto externo. Tengo que limpiar este desastre ahora mismo». «¡Imbécil! ¡Baja el arma!», gritó Cavalcanti con la voz entrecortada. «Ya empezó. El teléfono de recepción no para de sonar». Bastos dudó. Miró al médico, luego a mí, luego a la pistola. «¿Qué quieres decir?». «TV Record está en la puerta». Cavalcanti estaba histérico. «Hay una furgoneta de noticias en directo afuera.
Dicen que recibieron un expediente del convento. El obispo me llama al móvil sin parar, pero no he contestado. Bastos, la cosa se ha puesto patas arriba. Si la encuentran muerta con un disparo en la cabeza ahora, no hay explicación. Se acabó la historia del suicidio. Abrí los ojos. El dolor en el hombro seguía siendo insoportable, pero una oleada de calor me recorrió el cuerpo. Juana. Mi prima no solo envió el video, alertó a la prensa. Sabía que la policía local lo encubriría, así que soltó la bomba en los medios nacionales. Dios bendiga Internet. Bastos bajó el arma lentamente, pero su mirada cambió. El odio ardiente se convirtió en frío cálculo. Si no podemos matar, nos escondemos, dijo Bastos. ¿Dónde escondernos? Tendrán una orden en 1 hora, replicó el doctor. En el anexo sur, el ala desactivada. Nadie ha estado ahí en 10 años. Los planos del edificio ni siquiera muestran esa parte como activa. La dejamos allí, diciendo que huyó al bosque durante el episodio. Mientras la policía registra el bosque, solucionamos su problema con una sobredosis silenciosa y enterramos el cuerpo en el sótano del viejo edificio. Cavalcanti pensó un segundo, pasándose una mano temblorosa por el pelo ralo. Rápido, antes de que llegue la Policía Federal. La policía local está en nuestro bolsillo, pero si llega la Policía Federal, agárrenla de las piernas, ordenó Bastos. Me sacaron del baño a rastras como si fuera un saco de basura. El dolor era insoportable con cada sacudida, pero me mordí la lengua para no desmayarme. Necesitaba saber a dónde me llevaban, necesitaba dejar un rastro. Mientras me arrastraban por el pasillo desierto, los demás pacientes habían estado encerrados en sus celdas por precaución. Logré quitarme uno de mis zapatos de goma. Se quedó en medio del pasillo del pabellón C. Una pequeña señal, pero era lo único que tenía. Atravesamos la cocina, la parte trasera y entramos en un pasillo oscuro que olía a moho viejo y ratas muertas. El anexo sur. Era la parte del sanatorio que había sido declarada inhabitable por riesgo de derrumbe. El techo tenía goteras constantes y el suelo estaba cubierto de escombros. Me arrojaron a una habitación que parecía una vieja lavandería. Había lavadoras industriales oxidadas, tanques de concreto rotos y una oscuridad casi total. Bastos me esposó a un grueso tubo de hierro que sobresalía de la pared. «Quieta, hermana», dijo, agachándose frente a mí. «El circo de afuera se acabará pronto, y luego volveré, y te prometo que pasaré mucho tiempo contigo». Se levantó y se fue con el doctor. Oí el sonido de una pesada puerta metálica al cerrarse, y luego el sonido de algo pesado que arrastraban para bloquear la entrada. Silencio y oscuridad. Intenté evaluar mi situación. Tenía el hombro dislocado o roto. Las costillas me dolían con cada respiración. Estaba esposado a una tubería en un edificio abandonado, mientras el mundo exterior me buscaba. Pero podía oír. Irónicamente, el anexo sur estaba más cerca del muro exterior que el ala C. A través de una ventana alta, rota y cubierta de telarañas, entraba el sonido de la calle. Y el sonido era música para mis oídos. Eran sirenas, no una ni dos, sino una sinfonía de ellas. Eran gritos, eran megáfonos. «Atención, soy la Policía Federal. Abran la puerta. Tenemos una orden de registro e incautación». Policía Federal. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezcladas con sangre seca. Joana lo había logrado. Eludió la jerarquía corrupta de la ciudad y llegó directo a la cima. Pero la alegría duró poco. Oí pasos que regresaban. No eran los pasos pesados de Bastos, eran pasos rápidos y ligeros, de alguien corriendo. La puerta metálica crujió. Alguien intentaba entrar. «¿María? ¿María Clara?» Una voz susurrante. «Señora Odete». «Estoy aquí». Intenté gritar, pero me salió un gemido ronco. «En el lavadero». La puerta se abrió con dificultad. La pequeña silueta de la señora de la limpieza se recortaba contra la tenue luz del pasillo. Corrió hacia mí. «Chica, gracias a Dios. Vi cómo te llevaban a rastras». Bastos fue a la puerta para intentar contener a la policía. El doctor escapó por detrás. Sacó un manojo de llaves del bolsillo de su delantal. Recogí las llaves de Bastos cuando las dejó caer en la sala de seguridad. Estaba tan nervioso que ni siquiera las vio. Intentó abrir las esposas. Le temblaban tanto las manos que no entraba la llave. «Tranquila, doña Odete, tranquila». Intenté calmarla, pero oía que afuera crecía la conmoción. Disparos. Oí disparos. La invasión había comenzado. Charla. Las esposas se abrieron.
Mi brazo cayó inerte a mi costado. Grité de dolor. «Ven, apóyate en mí», dijo, levantándome con una fuerza que desconocía. Salimos al pasillo del anexo sur. «¿Por dónde?», pregunté. «Por el agujero en el muro del jardín. Así entro cuando olvido mi placa. Da directo a la calle de atrás». «No», me detuve, sin aliento. «No voy a huir. Si huyo, podrían decir que estoy muerto y luego deshacerse del cuerpo. Necesito ir al frente. Necesito que la Policía Federal me vea. Necesito que las cámaras me vean». Doña Odete me miró asustada. «Es un suicidio, muchacha. El patio principal se convertirá en una zona de guerra. Es la única oportunidad. Necesitan ver a la loca con vida. Llévenme al salón principal». Caminamos, arrastrando la pierna, apoyándome en ella. Cruzamos los oscuros pasillos de vuelta al edificio principal. El sanatorio era un caos. Los pacientes gritaban en sus celdas. Las enfermeras corrían sin rumbo. El olor a gas lacrimógeno empezó a impregnar el aire. La policía había entrado. Llegamos al pasillo que conducía al vestíbulo. Vi luces azules y rojas destellar a través de las puertas de cristal de la recepción. Vi hombres de negro, con escudos y fusiles, gritando órdenes. Y vi al obispo Baldomiro. Estaba allí, en medio del pasillo, rodeado de sus abogados y la policía militar local, intentando crear una barrera entre él y los agentes federales. Gritaba, señalando con el dedo: «Esto es persecución religiosa. No pueden entrar. Esa mujer es una lunática peligrosa». Solté a doña Odete. «Quédate aquí», le dije. «No puedes dejarte ver». Respiré hondo, ignorando el dolor agudo en las costillas. Me ajusté el uniforme, manchado de sangre y heces. Levanté la cabeza. Caminé hacia la luz. Salí del pasillo oscuro y entré al vestíbulo. Debía de parecer un monstruo, con el pelo rapado de forma irregular, la cara hinchada, el brazo colgando y cojeando. Un policía federal me vio. «¡Alto! Las manos en la cabeza». El vestíbulo quedó en silencio. El obispo Baldomiro se dio la vuelta. Al verme, palideció. Parecía haber visto un fantasma. Las cámaras de televisión que estaban fuera del cristal me enfocaron. Los flashes estallaron. No levanté las manos. No podía levantar el brazo izquierdo. Solo miré al obispo a los ojos y con la voz más clara que pude, grité para que los micrófonos pudieran oír. «Se llama Baldomiro y vendió a los niños. El disco duro está en el bolsillo del hábito que quemaron, pero la copia está en internet. Pregúntale por la llave del sótano». El obispo avanzó. En un acto de desesperación demencial, intentó atacarme. «¡Mentiroso! ¡Hereje! ¡Te excomulgaré!». Ese fue su último error. 3 agentes federales lo derribaron al suelo. El sonido de su cara al golpear el granito fue lo más satisfactorio que había oído en mi vida. Mientras lo esposaban, un agente corrió hacia mí y me sujetó antes de que cayera. «¿Es usted María Clara?», preguntó, tomándome el pulso. Miré hacia el techo del vestíbulo, donde se balanceaba una lámpara de araña polvorienta. «Soy la hermana María Clara», respondí, antes de que la oscuridad finalmente me envolviera. «Y quiero testificar». Desperté 3 días después. Esta vez no olía a moho, ni a sangre, ni a miedo. Olía a lavanda y a aire acondicionado limpio. La sábana que cubría mi cuerpo era suave, no aquella lija gris del sanatorio. Abrí los ojos lentamente, esperando ver barrotes. Vi una ventana, una gran ventana de vidrio templado, con vistas a una ciudad que aún vivía afuera. El sol entraba a raudales, dorado y perezoso. No estaba esposado. Había una mujer sentada en el sillón junto a la cama. Vestía un traje negro. Llevaba el pelo recogido en un moño estricto y una placa de la Policía Federal colgada del cuello. En su regazo tenía una computadora portátil abierta. Se dio cuenta de que estaba despierta y la cerró con cuidado. «¿Hermana María Clara?», preguntó con voz firme pero amable. «Soy la agente especial Elena, de la División de Derechos Humanos y Delitos Cibernéticos. Está en el hospital universitario, bajo protección federal. Nadie entra en esta planta sin mi autorización. Ni el obispo, ni la policía local, ni el papa». Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Me dio un vaso de agua con pajita. Lo bebí con ganas. «¿El vídeo?», fue lo primero que pregunté. Elena sonrió, una sonrisa profesional, pero con un destello de satisfacción en los ojos. «El vídeo, María, el vídeo revolucionó Internet. Tu prima, Joana, estuvo brillante».
No solo lo publicó, envió copias simultáneas a servidores en Suiza, a la BBC en Londres y a 3 periódicos de investigación en Sao Paulo. Para cuando salió la orden judicial local de retirar el contenido, ya era demasiado tarde. El mundo ya había visto el osito de peluche. El mundo ya había visto el mensaje en la pared. Cerré los ojos y respiré hondo. Me quité un peso de encima. El obispo dijo que fue una trampa, susurré. Dijo que estaba loca. Lo intentó, asintió Elena, abriendo una carpeta negra. En las primeras 24 horas, su defensa alegó: deepfake, dijeron que usaste inteligencia artificial para crear la escena, pero olvidaron un detalle técnico que afortunadamente captaste sin querer. Giró la laptop hacia mí. En la pantalla, una imagen fija de mi video, el momento en que apunté la cámara al carrito metálico. Los metadatos del archivo original muestran la geolocalización exacta. Sótano de Matrix, coordenadas 23.55, 46.63. Pero lo que destruyó su defensa fue esto. Amplió la imagen. En el reflejo de una bandeja de acero quirúrgico se veía algo diminuto. Un periódico. Había un periódico doblado sobre el mostrador al fondo. El titular es legible con el procesamiento de imágenes que realizamos. El alcalde inaugura la nueva plaza central. La fecha del periódico es el día anterior a la invasión. Deepfakes no. Se crean reflejos de periódicos locales con fechas específicas sobre superficies metálicas curvas con esa precisión física. El análisis forense digital validó el video en 2 horas. ¿Y el sótano?, pregunté, recordando la horrible imagen de las muñecas y botellas de vino quemadas que me había mostrado el sheriff corrupto. Lo cambiaron todo, pintaron las paredes. La agente Elena se puso seria. Su rostro se endureció. Sí, lo intentaron. Su equipo de limpieza fue eficiente. Arrancaron los azulejos, quemaron los muebles, echaron ácido al suelo y lo volvieron a pintar todo. Visualmente, cuando llegamos, parecía un almacén viejo y sucio. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Pero no existe el crimen perfecto, María. Solo existen las investigaciones chapuceras. Y nosotros no hacemos investigaciones chapuceras. Traemos al equipo de química forense. Pasó a la siguiente foto en la pantalla. Era una foto tomada a oscuras, pero brillaba con una luz azul neón fantasmal. Luminol, expliqué, recordando mis lecturas. Luminol de alta sensibilidad, corrigió. La sangre, María, es persistente. Aunque la laves con lejía, aunque uses ácido, la hemoglobina penetra los poros del hormigón, las grietas de la lechada. Cuando apagamos las luces y rociamos el reactivo, el sótano de la iglesia se iluminó como un árbol de Navidad. La imagen era aterradora. El suelo brillaba azul. Las paredes, a la altura de un niño, tenían pequeñas huellas de manos que brillaban en la oscuridad, marcas de arañazos que el ácido no había borrado por completo. Encontramos ADN, continuó Elena. ADN de 12 niños diferentes. Lo comparamos con la base de datos de personas desaparecidas del estado. 5 de ellos dieron positivo. Niños a quienes la policía local había clasificado como fugitivos. Lágrimas calientes me corrían por la cara, no de tristeza, sino de una furia justificada. ¿Y las jaulas? Encontramos los agujeros de los pernos de anclaje en las paredes. Los taparon con masilla y pintaron encima, pero la radiografía de la pared mostró la diferencia de densidad. La estructura física coincidía exactamente con tu video. ¿Y el obispo?, pregunté, sintiendo el odio helarme el estómago. Elena cerró la carpeta. Valdomiro está en la cárcel de la Policía Federal en Brasilia, aislado, sin fianza. ¿Va a hablar?, pregunté. Los hombres como él nunca hablan. Tienen amigos poderosos. Elena se rió, pero fue una risa seca. María, ¿conoces la teoría de las ratas? Cuando el barco se hunde, las ratas no se ayudan entre sí, se comen entre sí. ¿Cómo? Arrestamos al alcalde anoche, intentando subir a un avión privado a Paraguay. En cuanto le pusimos las esposas, empezó a gritar que solo estaba facilitando la logística y que el cerebro era el obispo. Reveló el plan del aeropuerto, reveló los pagos. ¿Y el obispo? El obispo, al ver que el alcalde abrió la boca, decidió arrepentirse. Llamó a un sacerdote de confianza esta mañana. Dijo que quería denunciar la red internacional para intentar escapar de la cadena perpetua. Está dando nombres, María.
Nombres de congresistas, nombres de empresarios, nombres que ni te imaginarías. Se levantó y se acercó a la ventana. «El disco duro que te llevaste», dijo, de espaldas a mí. «Sabemos que no lo tenías cuando te arrestaron». «¿Dónde está?» «No lo sé», mentí. O quizá no era mentira. Recordaba haberlo guardado en el bolsillo, pero después del golpe, de la sedación. «No importa», dijo Elena, dándose la vuelta. «Encontramos el servidor». El obispo, en su arrogancia, tenía una copia de seguridad automática en la sacristía. Cifrada, por supuesto, pero nuestros técnicos descifraron la clave en 48 horas. La contraseña era Mateus 914. «Dejad que los niños vengan a mí». Sentí una náusea terrible, la blasfemia suprema. «¿Qué había en el servidor?», pregunté, temerosa de la respuesta. «Todo. La lista de clientes, los videos de las sesiones, la contabilidad». Era una operación de ventas, María, tráfico de personas para adopción ilegal y explotación sexual en la red oscura. El santuario era un punto de distribución. Elena regresó a su silla y me tomó la mano. Su mano era cálida y firme. «Quiero que sepas algo. Bastos, el jefe de seguridad del sanatorio». «¿Y se escapó?», pregunté, con el miedo volviendo por un segundo. «No, lo arrestaron en el estacionamiento del sanatorio. Intentó apuntar con un arma a nuestro equipo táctico. Le dispararon 2 veces en la pierna. Sobrevivirá para pasar los próximos 30 años en una celda común, donde los demás presos saben exactamente lo que les hizo a mujeres indefensas. La ley penitenciaria no suele ser amable con gente como él». «¿Y el doctor Cavalcanti?» «Ayer perdió su licencia médica. Está acusado de tortura, detención ilegal y obstrucción a la justicia. El sanatorio Santa Joana ha sido clausurado y precintado. Todos los pacientes están siendo trasladados a clínicas reales y sus sentencias están siendo revisadas». «Doña Odete», sonreí al oír el nombre. «¿Doña Odete está bien?» «Doña Odete es nuestra principal testigo presencial. Está en un programa de protección, a salvo. Y me mandó decir que esperaba que comieras bien, porque estabas muy delgada». Me recosté en las almohadas. El dolor físico seguía ahí, pero el dolor del alma comenzaba a sanar. «¿Qué me va a pasar ahora?», pregunté. «Ya no soy monja. Me excomulgaron. No tengo casa. No tengo nada». Elena negó con la cabeza. «¿No tienes nada? María, mira ese televisor». Tomó el control remoto y encendió el televisor colgado en la pared. Estaba en un canal de noticias 24 horas. La barra inferior de la pantalla decía: «El caso de la monja. Protestas frente al Vaticano exigen justicia». Las imágenes mostraban a miles de personas. Personas con carteles con mi cara. Personas con ositos de peluche. En Roma, en Nueva York, en Sao Paulo. La etiqueta «Y eu acredito na Irmã María», creo en la hermana María, fue el tema más comentado del mundo. «No estás solo», dijo Elena. «Tu primo inició una campaña de recaudación de fondos en línea para tu defensa y recuperación. Ya ha superado los 2 millones de reales. Abogados de derechos humanos luchan por representarte pro bono. El Vaticano anunció una investigación interna y suspendió la excomunión hasta que se aclaren los hechos, lo cual, en lenguaje diplomático, significa: sabemos que cometimos un terrible error». Apagué la tele. Era demasiado para procesar. «No quiero el dinero», dije. «Quiero que destruyan ese lugar. Quiero que quiten todas las piedras de ese sótano». «Eso ya se está haciendo», me aseguró Elena. «Pero te necesitamos, María. El juicio será largo. Intentarán atacar tu credibilidad otra vez. Dirán que rompiste tu voto de obediencia. Dirán que robaste». Miré mis manos. Manos que sostuvieron el rosario durante 15 años. Manos que sostuvieron la llave prohibida por una noche. «Rompí mi voto de obediencia a los hombres», respondí, sintiendo una nueva fuerza en el pecho. «Pero cumplí el mandamiento de Dios. No matarás. Si quieren una guerra en los tribunales, agente Elena, la tendrán. Fui al infierno y volví. Un juez con peluca no me asusta». Elena sonrió y cerró su portátil. Eso era justo lo que necesitaba oír. «Descansa, María. Mañana empezaremos a preparar tu testimonio. Será la historia más importante que este país haya escuchado jamás». Salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. El guardia de seguridad federal que estaba afuera me saludó con la mano. Estaba solo en el silencio seguro de la habitación del hospital. Miré el cielo azul afuera. Pensé en el niño que escribió «Mamá, vuelve» en la pared. «No volverán a casa», susurré al viento. Pero el monstruo que se los llevó
Tampoco volverá jamás. Cerré los ojos y por primera vez en meses dormí sin soñar con sirenas. La paz en el hospital duró poco. 2 días después de mi conversación con la agente Elena, la puerta de mi habitación se abrió de golpe a las 4 de la mañana. Elena entró. No llevaba traje. Llevaba una chaqueta táctica con profundas ojeras y una expresión que aprendí a reconocer en el convento. La expresión de quien trae malas noticias. «Empaca tus cosas, María. Te vamos a mudar. Ahora mismo». «¿Qué pasó?», pregunté, incorporándome en la cama, con el corazón acelerado de nuevo. ¿Se escapó el obispo? «El alcalde está muerto», dijo Elena secamente, metiendo mi poca ropa en una bolsa. Me quedé paralizada. ¿Muerto? Pero si lo arrestaron anteayer. Suicidio, según el informe de la penitenciaría estatal. Ahorcado con la sábana de la celda. Curioso, considerando que estaba en una celda de observación sin sábanas y con las manos esposadas. «Encubrimiento», susurré. «Exactamente. Alguien muy poderoso está cortando cabos sueltos. El alcalde iba a soltar la sopa hoy. Ahora no hablará más. Y el siguiente en la lista es el obispo. Si matan al obispo Baldomiro antes de que firme el acuerdo con la fiscalía, el caso muere con él. Dirán que era una red local de pervertidos y los peces gordos seguirán nadando». Me trasladaron bajo fuerte escolta a una casa de seguridad de la Policía Federal. Un apartamento anónimo en un edificio residencial en el centro de la capital, con cristales blindados y agentes en la puerta las 24 horas. La sala se convirtió en un centro de mando. Pizarras blancas en la pared, fotos de los implicados, líneas rojas que conectaban los nombres. Ya no era la paciente, era la consultora. Elena colocó la foto del obispo en el centro del marco. Está aterrorizado, María. Sabe que el alcalde ha muerto. Sabe que es el siguiente. Pero aún no nos ha dado el nombre del financiador. Dice que si dice ese nombre, morirá toda su familia. Necesitamos algo que lo obligue a confesar. Algo que demuestre que ya lo sabemos, para que lo confirme. Miré las fotos del sótano que recuperaron con luminol. Miré las copias del libro de contabilidad que estaban en el servidor. VIP 04. Señalé la entrada en el libro de contabilidad. Ese hombre estuvo allí el 14 de octubre. 2 horas. Entrada, 50.000 liero. ¿Quién es? No lo sabemos, suspiró Elena. El obispo usó códigos. El VIP 01 era el alcalde. El VIP 02 era el delegado Siqueira. El VIP 03 era un empresario local que ya arrestamos. Pero el 04 es un fantasma. No hay registros de vuelos comerciales ni de registros en hoteles de la ciudad en esa fecha. Cerré los ojos, intentando volver a ese sótano. No al día de la invasión, sino a los días de observación. Intenté recordar los coches que llegaron. 14 de octubre, murmuré. Era martes. Llovía. Recordé algo. El coche no entró por la puerta principal, dije. Entró por la parte trasera, donde descargaban la comida. Era un coche negro, con cristales tintados, sin matrícula oficial. Pero mi mente se concentró en un detalle que, en ese momento, parecía irrelevante. El conductor. Vi al conductor cuando salió para abrirle la puerta trasera al pasajero. No llevaba uniforme de conductor privado. Llevaba un traje gris y tenía un bulto en la cintura. Y un broche en la solapa. ¿Qué clase de broche? Se acercó Elena, libreta en mano. Era pequeño, dorado y verde. Parecía una balanza o una espada. No, eran 2 espadas cruzadas. Elena intercambió una mirada rápida con otro agente en la habitación, el agente Ramos. «Policía legislativa», dijo Ramos, «o seguridad institucional de alto nivel». «El pasajero», continué, forzando la memoria. No le vi la cara. Llevaba un paraguas grande, pero vi su mano cuando sostenía la puerta. Era una mano vieja, con manchas de la edad, y llevaba un anillo, un gran anillo de oro en el meñique, un anillo de sello. Tenía una piedra roja y un diseño tallado en el oro. ¿Sabes dibujar? Elena me dio un bolígrafo y papel. Me temblaba un poco la mano, pero dibujé. Un círculo. Dentro, una especie de escudo de armas. Parecía un águila o un fénix, y tenía letras debajo, SF o SP. Elena tomó el dibujo. Se puso pálida. Fue a la computadora y tecleó algo con furia. Segundos después, apareció una imagen en la gran pantalla. Era la foto de un hombre de traje,
dando un discurso en el Pleno del Senado Federal. Gesticulaba con la mano izquierda. En su meñique brillaba el anillo. ¿Es ese el anillo?, preguntó. Me acerqué a la pantalla. El dibujo era idéntico. El águila, la piedra roja. Es él, confirmé. ¿Quién es este hombre? Elena respiró hondo, como si el aire en la habitación se hubiera enrarecido. Senador Freitas, presidente de la Comisión de Ética y Derechos de la Familia. El hombre que la semana pasada dio un discurso en televisión pidiendo la pena de muerte para los pedófilos. Su cinismo me dio ganas de vomitar. El defensor de la familia era VIP 04, el hombre que pagaba para ver a niños enjaulados. Eso lo explica todo, dijo Ramos. El jet privado sin seguimiento, la seguridad armada, el miedo del obispo. El senador Freitas tiene conexiones con milicias y crimen organizado en la frontera. Si el obispo dice su nombre, morirá en la cárcel en 10 minutos. Entonces tenemos que hacer hablar al obispo ahora, dijo Elena, contestando el teléfono. Preparemos un enfrentamiento. María, vienes con nosotros. ¿Yo? Retrocedí un paso. ¿A la cárcel? No, a la sala de observación. El obispo necesita oír tu voz. Necesita saber qué sabemos de la red. Si cree que ya tenemos pruebas, las confirmará para intentar salvar el pellejo. Es teoría de juegos. 1 hora después, estábamos en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal. Entramos en la sala de espejos. Al otro lado del cristal estaba sentado el obispo Baldomiro. Parecía haber envejecido 20 años en una semana. Sin sotana, con el uniforme naranja de prisión, era un hombre pequeño, frágil y tembloroso. Miraba hacia la puerta cada 5 segundos, esperando al asesino que sabía que vendría. Elena entró en la sala de interrogatorios. Yo estaba de pie junto al cristal, con el micrófono encendido, listo para hablarle por el auricular. «Buenas noches, Baldomiro», dijo Elena, sentándose y tirando una carpeta sobre la mesa. «No voy a decir nada», balbuceó. «Quiero aislamiento total. Quiero ir a un cuartel militar. Aquí estoy muerto». «El alcalde está acabado, Baldomiro», dijo Elena con frialdad. «Y al senador Freitas no le gustan los cabos sueltos». El obispo se estremeció al oír el nombre Freitas, pero intentó disimularlo. «No conozco a ningún senador Freitas. Es tu delirio». Elena se tocó la oreja, escuchando mis instrucciones. «Elena, háblanos del anillo. Háblanos del 14 de octubre», dije por el micrófono. Elena le sonrió al obispo. «Baldomiro, la hermana María Clara te manda saludos. Tiene una memoria fotográfica impresionante. Recuerda el 14 de octubre. Recuerda el coche negro al fondo. Y recuerda el anillo con el águila y la piedra roja». El obispo dejó de respirar. Abrió los ojos de par en par. ¿Ella vio? Vio. Y tenemos las imágenes de las cámaras de tráfico de la avenida que coinciden con el coche de seguridad legislativa. Ya sabemos que es el senador Baldomiro. La pregunta es, ¿vas a asumir la culpa tú solo y te suicidarás en tu celda esta noche? ¿O vas a confesar y entrar al programa de protección de testigos ahora? El obispo empezó a llorar. Un llanto horrible, de desesperación. «Es el diablo», sollozó el obispo. El senador no se limitó a observar. Lo ordenó. Los niños especiales eran para él. Trajo a otros, jueces, empresarios. Es una conspiración. El santuario era solo uno de los lugares. Hay otros, en Minas, en el sur. Elena me miró directamente a los ojos por el espejo unidireccional. «Bingo. ¿Dónde están las otras ubicaciones, Baldomiro?», insistió. «Tengo las direcciones. En mi caja fuerte. En un banco en Suiza. La llave está en la tapa de mi Biblia, la que está en mi mesita de noche. Nadie la toca». Elena salió de la habitación. En el pasillo me abrazó. Fue un abrazo rápido, tenso, pero victorioso. «Los tenemos. El senador tiene inmunidad parlamentaria. Va a hacer una guerra en la Corte Suprema, pero con la confesión del obispo y la llave de la caja fuerte, caerá». «¿Y los otros niños?», pregunté. «¿En otros lugares?». «Mañana al amanecer, lanzaremos una operación nacional coordinada. Operación Día del Juicio Final. Gracias a ti, María, vamos a allanar escondites en 3 estados». Mientras volvíamos a la casa de seguridad, miré por la ventanilla del blindado. La ciudad pasó veloz y borrosa. Sentí una mezcla de agotamiento y una sensación de deber cumplido. Pero algo me inquietaba. El obispo dijo que la llave estaba en la Biblia, sobre la mesita de noche. La policía local registró su habitación la noche de mi arresto. El detective Siqueira,
Cómplice, estaba allí. Elena, llamé. El detective Siqueira. Tenía acceso a la habitación del obispo antes de que llegara la Policía Federal, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Si era cómplice, sabía de la caja fuerte. Sabía dónde guardaba el obispo las cosas importantes. Elena frenó bruscamente el coche en medio de la calle desierta. Mierda. Cogió la radio. Central, soy la agente Elena. Envíen un equipo al almacén de pruebas de la Policía Civil local ahora mismo. La Biblia del obispo. Comprueben si la tapa está intacta. Repito, máxima prioridad. La radio crepitó. Agente Elena, el equipo Delta ya está en el lugar. El almacén de la Policía Civil sufrió un incidente. ¿Qué tipo de incidente? Fue un incendio, señora. Empezó hace 20 minutos, causa indeterminada. Elena golpeó el volante. Quemaron la Biblia. Quemaron la llave de la caja fuerte en Suiza. Sin pruebas físicas, el senador puede salirse con la suya con solo buenos abogados diciendo que el obispo es un mentiroso desesperado. Sentí el amargo sabor de la derrota. Estuvimos tan cerca. El obispo habló, pero sin las pruebas materiales de los otros cautiverios, sería la palabra de un criminal contra un senador de la República. Fue entonces cuando mi mano se dirigió instintivamente a mi pecho, donde solía guardar el crucifijo. Ahora solo quedaba la piel. Pero recordé algo que hice la noche de la invasión, algo que no le conté a nadie, ni siquiera a Elena, porque lo consideré irrelevante, un acto de piedad absurdo. Cuando entré en la habitación del obispo para robar la llave del sótano, él estaba dormido. La llave estaba en la mesita de noche, junto a la Biblia. Tomé la llave, pero, en un ataque de ira y curiosidad, abrí su Biblia. Quería ver si leía algo o si era solo para decorar. Dentro de la funda de cuero había un pequeño trozo de papel, una tarjeta de visita con una serie de números. Parecía un número de cuenta bancaria. No tomé el papel. No tenía dónde guardarlo. Pero hice lo que mejor se me daba como bibliotecaria del convento durante 15 años. Lo leí y lo memoricé. Tenía una memoria numérica casi perfecta. Era mi don. Me sabía de memoria los códigos de catalogación de 10.000 libros. Miré a Elena, cuya cabeza descansaba sobre el volante, derrotada. Elena, llamé en voz baja. Levantó la cabeza. Se acabó, María. Sin las direcciones, no tenemos las órdenes para mañana. El senador despejará los demás lugares esta noche. Los niños desaparecerán. Esto no se acabó, dije. No necesito la Biblia. Vi la tarjeta la noche del robo. ¿La viste? La vi. Tenía 16 dígitos. Empezaba por CH de Suiza. Elena me miró como si fuera una aparición divina. ¿Te acuerdas? Cerré los ojos. Visualicé la habitación oscura, el olor a colonia, el papel color crema, la tinta negra, CH 93 0285. Elena ya estaba escribiendo en la tableta conectada al sistema de Interpol. Continúa, María. Por Dios, continúa. 4421 7709 55B. Elena presionó Enter. La pantalla giró en círculo. BIP. Acceso confirmado. Zurich Bank. Titular de la cuenta. Baldomiro S. and Freitas Holding. La pantalla se llenó de carpetas. Captivity MG. Captivity RS. Lista de pagos. Elena empezó a llorar y reír a la vez. Está todo aquí. Digitalizado. El obispo, paranoico, digitalizó las direcciones en la nube del banco. María, acabas de derrocar a la República. El coche arrancó a toda velocidad, con las sirenas a todo volumen, atravesando la noche. La operación Juicio Final no se canceló, se adelantó, y yo, la monja que abrió la puerta prohibida, iba al frente a ver caer su imperio. El amanecer del 20 de noviembre no fue silencioso. Fue el sonido de la justicia derribando puertas en 3 estados diferentes. Lo vi todo desde la sala de mando de la Policía Federal, envuelto en una manta y con una taza de café fría desde hacía horas. En las pantallas gigantes frente a mí, las cámaras corporales de los agentes transmitían en vivo el final de la pesadilla. En Minas Gerais, una finca aislada. En Santa Catarina, el sótano de una lujosa casa frente al mar. Y en el interior de Goiás, un orfanato clandestino. A las 6:00 en punto, la delegada Elena dio la orden por radio. Operación Día del Juicio Final. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. Vi arietes derribando portones. Vi granadas aturdidoras explotar.
Vi a hombres que se creían intocables en pijamas de seda ser arrastrados fuera de la cama y arrojados al suelo. Pero la imagen que quedará grabada para siempre en mi retina provino de la pantalla 3, el equipo de Santa Catarina. El agente entró en una habitación cerrada con llave en la parte trasera de la casa de playa. La cámara temblaba. Encendió la linterna. Allí estaban, 5 niños, durmiendo acurrucados en colchones. Un niño, de no más de 6 años, levantó la cabeza, protegiéndose los ojos de la luz. Sostenía un coche de juguete de plástico roto. «¡Está limpio!», gritó el agente con la voz entrecortada por la emoción. «Los encontramos. Están vivos». En la sala de mando, agentes curtidos, hombres y mujeres que habían visto lo peor de la humanidad, lloraban. Yo no lloré. Sentí una paz tan profunda, tan sólida, que sentí como si mis huesos se reacomodaran. El niño de la pantalla, reconocí la mirada. Era el mismo miedo que vi en los ojos del oso de peluche abandonado en el sótano de la iglesia. Pero ahora, el miedo se acababa. El arresto del senador Freitas fue transmitido en vivo a todo el país. La Policía Federal ni siquiera tuvo la cortesía de entregarse discretamente. Lo atraparon al salir del pleno, rodeado de periodistas. Cuando las esposas le apretaron las muñecas que llevaban ese maldito anillo con sello, miró a las cámaras y gritó que se trataba de una conspiración política. Pero la agente Elena se encargó de filtrar en ese preciso instante la copia del libro de contabilidad digital que mi memoria recuperó. Los noticieros mostraron la pantalla dividida. De un lado, el senador proclamando su inocencia. Del otro, la lista de transferencias bancarias con su firma digital para financiar la logística de la trata de personas. La opinión pública lo condenó incluso ante el juez. Esa noche, su carrera terminó. Su vida como hombre libre terminó. El juicio duró 2 años. Estuve allí todos los días. No llevaba hábito. Llevaba un sencillo traje gris que mi prima Joana me había comprado. Me había crecido el pelo, un corte bob práctico. Las cicatrices del hombro y las costillas aún me dolían cuando llovía, recuerdos físicos del baño del sanatorio. Yo era el testigo clave. El abogado defensor del senador intentó destruirme. Me llamó loca, vengativa, una exmonja trastornada. Me preguntó sobre mi historial de depresión juvenil. Intentó hacerle creer al jurado que lo había inventado todo por necesidad emocional. Pero yo tenía algo contra lo que él no podía luchar: la serena verdad. Respondí a cada pregunta mirándolo a los ojos. No alcé la voz. No lloré. Simplemente narré. Describí el olor del sótano. Describí la frialdad del obispo. Describí las cifras de la cuenta bancaria suiza. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Incluso el abogado defensor bajó la mirada. Sabía que había perdido. El veredicto fue unánime. Senador Freitas, 142 años de prisión en régimen cerrado. Obispo Valdomiro, 85 años, pena reducida gracias a su acuerdo con la fiscalía, pero suficiente para que muriera en prisión. Delegado Siqueira y doctor Cavalcanti, 30 años cada uno. Bastos, 45 años. Pero la mayor victoria no fue la sentencia. Fue lo que sucedió en el pasillo del tribunal después del veredicto. Una mujer corrió hacia mí. Lloraba desconsoladamente. Llevaba de la mano a una niña pequeña y delgada con trenzas. Era la madre de la niña del muro, la niña que escribió «Mamá, vuelve». La mujer se arrodilló ante mí y me besó las manos. «Gracias, gracias por traerla de vuelta. Gracias por ver lo que nadie más vio». La niña me miró. No dijo nada. Simplemente extendió la mano y me dio algo. Era una flor, una margarita de plástico, probablemente sacada de algún arreglo barato. Tomé la flor como si fuera la joya más preciada del mundo. Le sonreí. «Eres valiente», le dije. «Mucho más valiente que yo». Hoy, 3 años después, mi vida es diferente. No volví al convento. La iglesia levantó mi excomunión y me ofreció mi lugar de nuevo, con una disculpa formal del Vaticano. La Madre Superiora, la que dijo que la curiosidad era pecado, fue transferida a un retiro de silencio. Rechacé la invitación. Descubrí que mi vocación no es rezar en silencio tras altos muros. Mi vocación es gritar. Con el dinero de la indemnización estatal y las donaciones de la campaña de financiación colectiva en línea, fundé el Instituto Clara. Somos una organización especializada en investigar desapariciones que la policía ignora. Trabajamos con datos,
tecnología y una red de informantes invisibles, señoras de la limpieza, porteros, enfermeras, personas como doña Odete, quien ahora es la jefa de nuestra logística. Sigo rezando, todas las noches, pero no rezo por protección, rezo por fuerza para seguir causando problemas. He aprendido que el mal no tiene cuernos ni cola. El mal viste traje italiano, habla latín y sonríe a las cámaras. El mal se esconde en la burocracia, en el silencio de los buenos y en la obediencia ciega. Me entrenaron para ser oveja, pero el destino me convirtió en perro pastor. Y mientras haya un lobo rondando a los niños, no dormiré. Tú que me has escuchado hasta aquí, ahora también formas parte de esto. Esta historia no es entretenimiento, es una advertencia. Mira donde nadie más mira. Escucha el ruido de las tuberías. Desconfía de quienes tienen demasiado poder y poca transparencia. Y, si un día ves una puerta cerrada que todos te dicen que no abras, recuérdame. Quizás la verdad te espera al otro lado, solo esperando a que alguien tenga el valor de girar el pomo. Soy María Clara. Abrí la puerta, y lo haría todo de nuevo. Si esta historia te conmovió, si te hizo hervir la sangre y te aceleró el corazón pidiendo justicia, tengo una última petición. A YouTube no le gusta este tipo de contenido. Prefieren videos de gatos o de baile. La verdad es sensible. Intentan ocultar canales como este. La única arma que tenemos contra el olvido eres tú. Suscríbete al canal ahora. No esperes más. Al suscribirte, estás diciendo, quiero saber la verdad. Activa las notificaciones. Campanilla el. Siguiente caso que vamos a exponer involucra una red de hospitales y es aún más impactante. Debes ser el primero en enterarte. Y por favor, compartir este video. Envíalo al chat de tu grupo familiar y públicalo en tu estado. El mal odia la luz. Inundemos el mundo de luz. Deja tu comentario abajo. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Habrías abierto la puerta o habrías obedecido? Quiero leer tu opinión. Gracias por escuchar. Manténganse atentos. Hasta la próxima investigación.